Vamos a hacer la tarea número 2 de tercero de secundaria. Vamos a construir 3 moldes de medidas específicas que yo les voy a indicar. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos lo que es el cono y el molde para construir un cono. Yo les voy a pedir que ustedes construyan el molde de 3 conos sin armar los conos. Me van a entregar solo los moldes recortados. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le doy una base de 3 centímetros y una altura de 5 centímetros, esta es nuestra generatriz, esta parte de aquí. Recordemos que esto forma un triángulo rectángulo. Entonces nuestra primera tarea sería encontrar el valor de la generatriz. Si yo tengo una base de 3 y una altura de 5, por el teorema de Pitágoras encontraríamos C. C es igual al cuadrado de la base más el cuadrado de la altura. Entonces sería 9 más 25, 5 por 5, 3 por 3. 9 más 25 son 25 y 9, 34. Sacamos la raíz de 34 y nos da un total de, usamos nuestra calculadora, 5.83. Quiere decir que aquí serían 5.83. Esa sería nuestra generatriz, que viene siendo esta parte. Quiere decir que esta parte va a medir 5.83. ¿Por qué? Porque la generatriz, esta parte del molde, debe de unirse con esta parte de abajo. Y eso nos formaría la generatriz. Ahora, necesitamos saber cuánto mide este ángulo. Ya sabemos cuánto mide este radio, que es la base, son 3 centímetros. Entonces esta pieza pues solo es dibujar el círculo, pero tenemos que armar esta otra pieza. ¿Qué procedimiento vamos a seguir? ¿Y con qué razonamiento lo vamos a hacer? Tenemos que observar que estas piezas de aquí se van a unir con el contorno de todo el círculo, o sea, con su perímetro. Por lo tanto, este perímetro del círculo pequeño debe ser igual a todas estas piezas dentadas que están aquí, que van a pegarse a todo este pedazo de circunferencia. Por lo tanto, primero vamos a calcular el perímetro 1, que el perímetro 1 sería el perímetro de esta circunferencia. Sería entonces, para el perímetro la fórmula es 2pi radio, que sería 2 por 3.14 por el radio, que es 3. Calculamos esta operación y nos daría 2 por 3.14 por 3. Nos da un total de 18.84. Ese es el perímetro del círculo pequeño. Como ese perímetro debe embonar con esta parte, entonces ahora vamos a calcular el perímetro de este círculo grande que se va a formar aquí. Si fuera completo el círculo, se formaría un círculo completo ahí, pero solo tenemos una sección, pero queremos saber cuánto mide. Entonces calculamos el perímetro del círculo grande, círculo 2, otra vez 2pi radio, que sería igual a 2 por 3.14, pero ahora con nuestro radio de 5.83. Hacemos el cálculo, sería 2 por 3.14 por 5.83. Nos da un total de 36.61. Ahí está. Como aquí marcamos centímetros, estos siguen siendo centímetros, estos siguen siendo centímetros, porque solo estamos manejando perímetro.
Y entonces ahora vamos a hacer una regla de 3. Porque aquí podemos observar que todo este círculo completo tendría un perímetro de 36.61. Y necesitamos que solo tenga una medida, la circunferencia de 18, que es esta de aquí. Esta medida. Entonces vamos a hacer una regla de 3. Ponemos 36.61, que viene siendo perímetro, medida de la circunferencia contra ángulo. Esto mide 360. Y nuestra pregunta es 18.84, ¿cuánto mide? Y en la regla de 3 recordemos que multiplicamos del lado contrario de la interrogación. Empezamos a multiplicar y luego dividimos. Entonces sería multiplicar 18.84 por 360 entre 36.61. Hacemos la operación. Que sería 18.84 por 360, y eso dividido entre 36.61, y eso nos daría un total de 185.26. Quiere decir que el ángulo 185.16 grados. Eso es lo que debemos de trazar el ángulo. De tal manera que ya para construirlo, pues este ángulo debe medir 185.16 grados. Y ya tenemos todas las medidas para poder construirlo. Entonces este va a ser el procedimiento. Van a construir las secciones, van a construir los moldes, pero sin construir el cono, solo los moldes. Y aquí voy a poner las 3 medidas de los ejercicios de tarea. Para el primero vamos a dar lo que va a ser la base y la altura. Primero va a medir 4.5 de base, el segundo 3.2 de base, 5.6 de base, y este de altura 7 centímetros, 6 centímetros y 6.5 centímetros. Entonces van a ser estos 3 moldes que cumplan con estas medidas a partir de este mismo ejemplo. Pueden guiarse con este mismo ejemplo y esa sería la tarea número 3.